buenos días. Alguien por ahí hablando de la materia de farmacología. Aquí se ve el chat de Telegram donde están ahorita esperando. Quiero comentarles, estamos en directo. Ahorita estoy con la buena nueva de haber completado los 320 seguidores y esto sigue subiendo. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a tener la oportunidad de platicar hoy con respecto a los principios generales de la farmacocinética. Vamos a platicar de farmacodinamia, vamos a platicar de muchísimas cosas. Desde Yanes Machado, María Guadalupe, ¿de qué grupo eres? Por favor, échenme la mano. Son las 10:01 del 17 de febrero del 2022. Échenme la mano registrando su asistencia. Muy buenos días. Lo que tiene que ver con el grupo, por favor, y su nombre completo para hacer el registro de asistencia. Vamos a tener muchísimas cosas de farmacología. Acuérdense que el día lunes, martes, tuvimos referente con lo que viene siendo, en este caso, en farmacología, pues aprovechamos un mapa conceptual ahí para hablar un poquito de farmacocinética y farmacodinamia. Les dije que íbamos a ver aquí receptores y todo ello. Y pues muchísimas gracias. Voy a aprovechar para poner aquí una meta de seguidores. Las sugerencias son 330 seguidores. Vamos a ponerlo aquí a ver cómo nos va. Es una meta añadida para que me ayuden ustedes a ver, hacer historia el día de hoy de 330 seguidores. No sé si alguno de ustedes ya se haya suscrito a este canal y por supuesto el canal de YouTube es el mismo, Kratos Kratois. Lo que sí quiero comentarles, pues vamos a tener la oportunidad pues de continuar, ¿ok? Aquí dice que la meta se alcanzó. Estoy sorprendida, el día de hoy ha sido de muchas bendiciones. Voy a finalizar esa meta y vamos a poner la última meta del día de hoy de seguidores. A ver quién de ustedes le falta. Tenemos 340 seguidores para el día de hoy. Aquí aparecen unos notificaciones, no les hagan caso y pues arrancamos en este caso con los principios generales de la farmacología y en este caso de la farmacocinética. ¿Ok? Yo les hablaba referente a la importancia de nosotros tener el concepto de fármaco. Y por supuesto, en este concepto de fármaco, nosotros vamos a estar al pendiente de nuestros pacientes al momento que se introduce este medicamento al cuerpo, pues vamos a transformarlo y pues para eso necesitamos hablar de sus diferentes vías de absorción. Entonces, ¿qué es la farmacocinética? La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia la interrelación que se produce entre los fármacos y el organismo, con especial mención en los efectos que va a producirse en al momento que estamos hablando de los fármacos. Entonces, tenemos 340 seguidores y yo voy a darles una pregunta de examen por si vamos sumiendo seguidores. Entonces nos faltan 5 seguidores, voy a darles 5 preguntas para cumplir con esta meta el día de hoy. ¿Ok? Por ahí andan unos del 603. Gracias, Chantal, por acompañarnos ahorita en esta clase que tenemos virtual con farmacología, que viene siendo nuestra segunda clase virtual de farmacología. Entonces, ¿en qué consiste la farmacocinética? La farmacocinética tiene 4 fases. Una tiene que ver con la absorción, con la distribución, y la otra es metabolismo y excreción. Entonces, ¿cuáles son las fases de la farmacocinética? Es pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, absorción, distribución, metabolización y en este caso excreción. ¿Ok? Si alguno de ustedes puede anotarla aquí en el chat, se los agradecería bastante porque es la pregunta 1 de 5, ¿sí? Que vamos a tener por esos 5 seguidores que nos faltan para llegar a la meta de los 340. Entonces, 1 de 5, entonces son las fases de la farmacocinética. Está fácil esa pregunta, pero en el examen se les complica un poquito. Entonces, fáciles de la farmacocinética, tenemos que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, cada una de ellas va a hacer referencia a la forma, en este caso, de cómo actúa el fármaco o el medicamento en nuestros pacientes. Entonces, en la primera fase, nosotros tenemos que hablar de la absorción, pero para ello tenemos que hablar de las vías de administración. Entonces, estas vías de administración, nosotros pudiéramos decir que son las vías, la vía enteral, en este caso la vía oral, por supuesto las vías parenterales
y las vías tópicas. Entonces, la vía tópica pudiéramos hablar de la inhalación, de, por supuesto, los medicamentos que administran en la nariz, en cavidad oral, en lo que viene siendo presentación de gotas y todo ello. Entonces, es muy importante para nuestros pacientes nosotros hacer énfasis en ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, si la administración es por vía enteral, en este caso estamos hablando de cavidad oral, pudiéramos decir que es sublingual, que es de orofaringia, en presentaciones diversas, como viene siendo jarabes, tabletas, suspensiones, soluciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y pues cuando hablamos de absorción, cuando el medicamento se administra por vía enteral, pues vamos a atravesar lo que viene siendo un mecanismo que le vamos a llamar de primera fase, lo que tiene que ver con el bloque, en este caso, del hígado, para absorberse en el intestino delgado y pasar a la circulación a través de lo que es el hígado para eliminarse a través de las heces. Sin embargo, cuando administramos un medicamento por vía, en este caso, parenteral, el fármaco va a entrar directamente al plasma sanguíneo y entonces esta primera fase se bloquea, no es necesario, este metabolismo del primer paso no existe. ¿Ok? Entonces vamos a toparnos que entra a la circulación y de ahí vamos a tener el efecto de absorción y por supuesto la distribución y el metabolismo para llevar a su eliminación. Pudiéramos tener diferentes formas de eliminar los medicamentos a través de lo que viene siendo las heces fecales, la orina, el sudor y por supuesto en este caso la expiración. Voy a poner la segunda pregunta de 5 que les prometí en si llegamos a, a los seguidores. Entonces ya casi le ponía y tengo 335 seguidores. Ocupo 5 más de alguno de ustedes que no se haya suscrito al canal, desde que no me esté siguiendo, que no le llegan las notificaciones para poner la segunda de 5. Ustedes saben si se la quieren ganar, pues ahí necesitan. Oh, perfecto. 3 más. Excelente. Bueno, 2 de 5. Ahí va. Oh my God. ¿Qué creen? Ya llegamos a la meta alcanzada. No sé si les aparezca a ustedes que llegamos a la meta alcanzada de los 340 seguidores en este momento. Oh my God, 347. No, 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 no. Van a ser que coma pastel el lunes en su honor para llegar a los seguidores. Los superamos, los superamos, los superamos con mucho. Ok. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos las preguntas de 5 de 5 y pues si salen más ahorita se las voy a hacer saber. ¿Sale? ¿Qué pasa con nuestros pacientes cuando administramos un medicamento y cuál es la vía de eliminación de más común o en qué porcentaje nosotros vamos a tener la vía de eliminación de los medicamentos más común? Entonces, los medicamentos, ¿por qué vía se eliminan? Pues en la mayoría de los casos. En el hígado se metabolizan, su metabolismo es hepático. Entonces, Abigail me pone que el metabolismo es a través de la eliminación, perdón, a través de la orina, efectivamente, la vía de eliminación de los fármacos a través de la vía renal, ¿sí? Entonces, 2 de 3, 2 de 5, ¿sí? La vía renal, ¿ok? Entonces, es muy importante, si tengo un paciente que tiene falla renal, buscar otra vía de eliminación y efectivamente lo puedes hacer a través de las heces, a través del sudor, la transpiración, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esas son preguntas de examen para nuestros pacientes de la vía de eliminación de los fármacos, la vía de eliminación renal la más común. Entonces, vámonos primero que ver a lo que es, hablando de esta farmacocinética, perdón, déjenme tomar un poquito de agua, me emocioné. Lo referente a lo que tenemos nosotros hablando de absorción. ¿Qué es la absorción? Nosotros vamos a tener la oportunidad de al momento que un fármaco entra a la circulación general, se libere y depende de eso la disolución para poder llegar a lo que viene siendo la circulación sistémica. Por eso les decía, en cuestión del sistema digestivo, el metabolismo del primer paso en el sistema digestivo. Si yo administro un medicamento subcutáneo, lo administro intramuscular, intravenoso, transdérmico o lo dejo de implante, pues vamos a tener diferentes formas nosotros para lograr ese efecto terapéutico. Entonces, por ejemplo, pregunto, las vacunas, ¿qué son? ¿Subcutáneos, intramusculares, intravenosos, transdérmicos o de implantación? La vacuna ahorita que tenemos por pandemia, ¿qué vía de administración tiene? A ver, ¿qué vía de administración tengo de intramuscular? Efectivamente, entonces la vía intramuscular, ¿sale?
Perfecto, vamos muy bien, vamos muy bien. Los fármacos van a atravesar diferentes membranas y pues para ello tenemos que hablar de conceptos como es difusión pasiva, difusión facilitada y por supuesto lo que tiene que ver transporte activo. Ahorita vamos a hablar de todos ellos. Sin embargo, voy a irme a la distribución. Hay factores que van a determinar la distribución de los medicamentos. En este caso, hay propiedades físico-químicas del fármaco que van a permitir que éste se fije a proteínas del plasma, que se fije a proteínas tisulares y también que esté perfundiéndose dentro de los tejidos. Entonces, el medicamento para que esté circulando mayor cantidad de tiempo tiene que tener mayor afinidad a las proteínas, a fijación a proteínas. Porque si no se fija, esas moléculas pequeñitas que nosotros tenemos de fármaco libre, pues se van a eliminar por la orina, ¿sale? Entonces, vamos a hablar ahorita de metabolismo. Estoy haciendo general, haciendo un parteaguas para irnos tema por tema, hablando de esta absorción, distribución, metabolismo y todo ello. Pero de este pequeño introducción les va a servir a ustedes así como parteaguas de lo que ya estuvimos hablando el día lunes y día martes, ¿ok? Pregunta de examen. A ver, 3 de 5. 3 de 5. ¿Cuál es el órgano que se encarga principalmente del metabolismo de nuestros fármacos? ¿En dónde se lleva a cabo el metabolismo? Es un refrescamiento de la memoria para la tarea. Claro que sí, Giovanni. Ok, excelente. El órgano que se encarga del metabolismo, ¿sí? Estamos hablando del hígado. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar de las fases que nosotros tenemos para poder tener un buen metabolismo. Tenemos enzimas hidrolíticas, tenemos enzimas que tienen que ver con la conjugación y en algunos medicamentos no se necesita ninguna. Yo les hablaba del concepto de profármaco y pues para que haya un profármaco necesitamos que este pase por la vía hepática para que se active. ¿Ok? Y pues al final pues tenemos la excreción. Ahorita les decía, el 95% de nuestros fármacos se excreta a través de la vía renal, pero puede excretar a través de la saliva, a través de las lágrimas, a través de la sudoración, a través de las heces. ¿Sale? Ok. Vamos a hablar de la membrana celular. Nuestras bacterias y nuestro cuerpo está compuesto principalmente por membranas. Entonces, nosotros al momento de tener una necesidad de inhibir los procesos metabólicos de los patógenos que nos están haciendo daño o nosotros relacionar lo que sería en este caso el funcionamiento adecuado, por ejemplo, de nuestro cuerpo, que tenemos exceso de glucosa y nuestro páncreas no produce insulina, o tengo problemas de hipotiroidismo y mi glándula tiroidea no produce las hormonas tiroideas, pues en este caso voy a aprovechar esta imagen que está aquí para que ustedes vean las diferentes estructuras de estas proteínas que van a permitir que se fijen los fármacos a ellas. Entonces, para nosotros tener una adecuada distribución de un medicamento, es importante nosotros tener concentraciones en sangre de este medicamento para tener el efecto que nosotros queremos y que se logre penetrar a los tejidos. La absorción de un medicamento va a depender de sus propiedades físico-químicas, por supuesto, su formulación y vía de administración. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros hablar de los fármacos intravenosos que en este caso entran de manera semipermeables a lo que viene siendo la circulación sistémica. Sin embargo, estos fármacos necesitan atravesar diferentes membranas, entonces lo pueden hacer de diferentes formas, a través de la difusión pasiva facilitada, el transporte activo y la pinocitosis. Entonces, no se acuerden que yo les hablaba de los macrófagos cuando decíamos ese efecto bacteriostático o bactericida, que decíamos el bacteriostático, llego y me quedo quietecita, entonces llega el macrófago, me abraza y en este momento, ¿qué hace? Lo destruye al patógeno que yo quiero. Entonces, hablando de antibióticos, voy a poder hablar del espectro farmacológico en bactericidas y bacteriostáticos. ¿Sale? Entonces, cuando administro un medicamento por vía enteral, antes de su absorción, este paciente, este medicamento necesita en el paciente sobrevivir a situaciones muy específicas. Por ejemplo, si yo como un Pac-Man, claro que sí, Blanquita, como si yo tengo un paciente, por ejemplo, me doy un medicamento que es orofaringio y el paciente lo mastica y se lo traga, pues va a ser diferente a si yo logro el efecto farmacológico con mi paciente, que si tolera en este caso la capacidad para que mi paciente tolere mantener el medicamento en lo que es cavidad oral. ¿Ok? Si yo lo administro, vean, en presentación spray o en una cápsula o en una tableta, por ejemplo, es una tableta y el paciente la mastica y tiene una capa enteral esa tableta, pues ya no va
absorberse de igual manera, porque nosotros ocupamos que pase al sistema digestivo y no se quede en lo que viene siendo en este caso el estómago, porque yo necesito que pase al intestino delgado. ¿Ok? Entonces, para administrar un medicamento vía parenteral, pues es muy importante el lugar donde yo aplico este medicamento y también la cantidad. Es muy diferente la cantidad de un fármaco intramuscular a un fármaco intradémico. Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundito porque aquí tengo a alguien que anda hablando demasiado. Permítame tantito. Mía, Mía, calladita, mi amor, tengo clases, por favor. Sale, porfa. ¿Ok? No sé si escucharon ahí, según supone que yo silencié el micrófono. ¿Sí se silenció el micrófono o no se silenció? Pues si no, iba a quedar grabado en el screen. Una disculpa, por favor. Entonces, la cantidad de fármaco que yo administre en los diferentes espacios va a ser muy, muy importante. Si el medicamento se administra de manera equivocada, no vamos a tener... Si se escuchó, dicen aquí, ya ven, que se ríen, dicen que no, dicen que sí. Bueno, las pastillas sublinguales es un reto. Ok, si el medicamento se administra en la vía equivocada, produce otro efecto. Híjole, pudiéramos tener complicaciones muy... Le estaré echando porras a mí. Voy a hacer un emoticono para mí aquí, para ponérselos aquí cuando esté hablando, para que les aparezca aquí. Bueno, resulta que hay vías de administración de los fármacos y también tenemos lo que viene siendo el medio donde se suspende el medicamento. Por ejemplo, si yo voy a administrar un medicamento por vía parenteral, normalmente la solución que utilizo es solución fisiológica para diluir. Pero ¿qué pasa si yo tengo un medicamento que vea intramuscular y la solución para diluir es a base de lidocaína? Entonces, en esa base de lidocaína, yo no puedo administrarla intravenoso, porque en este caso voy a tener efecto terapéutico, voy a tener un efecto farmacológico no adecuado, porque voy a tener a nivel del corazón efectos por la lidocaína. La lidocaína no se administra intravenosa, ¿ok? Entonces, el material que yo diluyo el medicamento me va a hacer un efecto terapéutico diferente. ¿Qué pasa si yo administro un laxante que se va a colocar en cavidad oral y lo administro por vía rectal? Pues no voy a tener el efecto farmacológico que yo quiero. ¿Qué pasa si yo a nivel del recto administro un fármaco para ayudar a mi paciente en ese laxante que evacúe todo lo que tiene la ámpula rectal y yo lo administro por vía oral? No el efecto terapéutico. Tengo unas gotas oftálmicas y me las trago, pues no va a tener el efecto terapéutico a nivel de ojo. Entonces, muy importante la presentación del fármaco para nosotros poder tener el efecto terapéutico. Entonces, si el medicamento administrado por la vía equivocada produce otro efecto, claro que sí. Quizá el efecto que voy a tener no fuera a representar en que el paciente no le genera ninguna molestia, pero en ocasiones, como les digo, los fármacos que están con diluyente, con lidocaína, no se deben de administrar intravenosos, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener con nuestro paciente el metabolismo de un fármaco antes que alcance la circulación sistémica. Sí, definitivamente tenemos que leer el frasco y tenemos que leer las indicaciones de la receta para saber con qué se va a diluir y por qué se lo estamos poniendo a nuestro paciente. Es muy, muy, muy importante eso, porque en ocasiones pónganle que la receta está bien. Y Giovanni ahorita mencionaba algo muy importante, el frasco. ¿Qué pasa si en la farmacia se equivocaron, me dieron otra cosa? Entonces, vamos a hablar de los correctos, los principios de nuestro paciente, la vía correcta, el medicamento correcto, la presentación correcta, ¿sí? Y pues van intramuscular para que no le cause otro efecto, en este caso la lidocaína. Entonces tenemos nosotros que la entrega del fármaco va a ser lenta, incluso incompleta por el metabolismo del primer paso, cuando este fármaco, antes que entre a la circulación sistémica, sufre ese problema de absorción. ¿Ok? Sí, se tiene que leer bien, pero a veces no leemos. ¿Ok? ¿Cómo superan los fármacos a la membrana celular? Para que los fármacos atraviesen las diferentes barreras, tienen que tener ciertas características de bajo peso molecular, una determinante en disociación, que sean liposolubles, la concentración es adecuada y que no estemos en estado ionizado. Entonces aquí tenemos a la membrana y vean este canalículo que está aquí. Por esa proteína, los fármacos van a poder entrar cuando son selectivos para esa proteína. Entonces nosotros nos vamos a poner, ¿qué pasó, Andrea? Ahí andas poniendo muchas cosas y no se te entiende nada. No sean cadenas de aminoácidos o qué estás poniendo por ahí. Entonces, nosotros vamos a tener la oportunidad a través de esta membrana celular permitir o bloquear la entrada de sustancias a lo que tiene que ver en este caso adentro de la célula. Ojo, quienes tienen mayor afinidad para pasar por la membrana, todos los fármacos en este caso
que hagan contacto con esa capa de lípidos. Entonces, las sustancias químicas, cuando hacen contacto con la membrana, que es como si fuera un sándwich, las paredes son forradas de lípidos, pues van a entrar con mayor facilidad, y otros de manera selectiva utilizando estas proteínas que son transportadoras. ¿Ok? Entonces vean, aquí está el sándwichito que les decía, las proteínas transportadoras. Estas proteínas tienen características que se llaman hidrofílicas e hidrofóbicas. ¿Alguien me pudiera decir qué es hidrofílico o hidrofóbico? Se me trabó la lengua. Hidrofílico, fílico e hidrofóbico. Eso depende en cuestión de la afinidad a lo que viene siendo en este caso el agua. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros repelemos el agua, se llama hidrofóbico. Cuando nosotros no, Pablo, no. Ahí se refiere si repelo el agua o en este caso puedo ser soluble en agua. Efectivamente, Alma. Entonces, hidrofóbico no acepta el agua. O sea, ahí repele el agua. Entonces, las membranas en esta pared de lípidos son hidrofóbicos, repelen el agua. ¿Sale? Entonces, la membrana está compuesta en un 40% a lípidos, 50 proteínas y 10% a glúcidos. Estos lípidos principalmente son fosfolípidos, glucolípidos y colesterol que van a ocasionar una barrera, en este caso semipermeable. ¿Ok? Una sustancia que tiene afinidad por el agua, eso es un hidrofílico. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Entonces, al momento de nosotros hablar del transporte de las sustancias adentro de la célula, pues tenemos que hablar entonces del transporte activo, que generan energía, ¿sí? O el transporte de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración y la difusión pasiva. Van a decir, profe, eso no lo vimos en la clase, por eso les decía, vamos a compaginar lo que tuvimos en presencial con estas imágenes que yo tengo aquí para poder hablar de esos transportadores o de sus receptores para tener el por qué decirle al paciente por qué elijo ese fármaco para su padecimiento que está teniendo. En este caso, si hablo de antibióticos, dependiendo la bacteria, yo voy a utilizar un tratamiento farmacológico. Pero si estoy hablando, por ejemplo, de diuréticos, que son medicamentos que se utilizan para yo sacar el agua de dentro de las células de la circulación hacia el exterior a través de la vía renal para regular, por ejemplo, la tensión arterial, pues necesito saber un poquito de todo eso. ¿Ok? Entonces, estas proteínas de membrana van a tener proteínas periféricas que nos van a permitir a nosotros pasar de diferentes formas, gastando energía o a través de gradientes de concentración. Y por supuesto, el rey de esa semana, que son los receptores, que estas van a captar los medicamentos y van a desencadenar respuestas intracelulares, que es lo que nosotros queremos para mejorar el estado de salud de nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la difusión pasiva, donde yo tengo el fármaco que se va a disolver en la membrana de un gradiente de mayor a un gradiente de menor, pero también tenemos que hablar de un gradiente electroquímico. Son fármacos que están polarizados o despolarizados al momento de ingresar a la célula, pues vamos a tener un efecto, en este caso, que pueda presentar que nuestro paciente gaste energía, como viene siendo en este caso del transporte activo. ¿Por qué? Porque va de un lugar de menor concentración a un lugar donde hay mayor concentración. Entonces necesitamos nosotros, en este caso, ese transporte de energía. Y la difusión facilitada, en este caso, necesitamos nosotros como si fuera los edificios, ya ven que hay como un elevador o una puerta que le va a permitir que entre de un lugar a otro sin gastar energía. ¿Ok? Por ahí va a salir ahorita el de la pinocitosis, ahorita va a salir la imagen porque están revueltas. Sin embargo, cuando hablamos de eliminación, nuestros pacientes definitivamente tenemos que hablar de esta farmacocinética, ¿sí? En cuestión de esos receptores que van a permitirnos a nosotros ligarse a las proteínas para nosotros poder lograr el efecto farmacológico. Según la rapidez de la fijación de los fármacos a proteínas, vamos a tener nosotros menor pérdida de ellos a través del riñón. Sin embargo, la eliminación renal nos va a permitir a nosotros tener un control adecuado hablando de los efectos adversos. ¿Qué significa eso? Tengo fármacos libres, andan en cavidad, en lo que viene siendo el lecho intravascular, pues el paciente va a tener por la indicación que nosotros le dimos el medicamento a nuestro paciente. Sin embargo, hablando de una sobredosificación, pues los efectos tóxicos pudiéramos presentarlos también, sobre todo cuando estos se encuentran libres. Muchas gracias. 360 seguidores. Este día ha sido
muy favorable para este canal de Twitch. Al rato voy a darles el link para que si alguno de ustedes estos conceptos que estamos mencionando aquí quieren repetir el video, lo pueden hacer aquí por Twitch o lo pueden hacer por YouTube para que hagan sus anotaciones, sobre todo en ese refresh de lo que viene siendo lo que vimos en clases el lunes y martes. ¿Ok? Entonces, todos los medicamentos que entran a nuestro cuerpo se van a eliminar principalmente en más del 90% por vía renal, pero pues tenemos la vía hepática, pulmonar, la vía en este caso intestinal, que sería a través de las heces, y por supuesto la vía renal. ¿Ok? Este que está aquí es pregunta de examen siempre, 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 hablando del metabolismo, en este caso de la eliminación de los fármacos, la nefrona, el glomérulo, esas asas que nosotros vamos a hablar, llamar como asa de Henle, y lo que tiene que ver en la absorción de ciertos nutrientes o principalmente lo que viene siendo el agua. Entonces, tenemos la arteria deferente que llega al glomérulo en nuestro riñón. En este caso, en este glomérulo tenemos lo que se llama corpúsculo renal, que está compuesto por el glomérulo, las arterias deferente y aferente, y la cápsula de Bowman, y ahí se lleva a cabo la filtración. ¿Ok? Es la célula funcional del riñón, Alma, excelente. Entonces nosotros vamos a tener con nuestro paciente que en los túbulos renales, llámese túbulo contornado distal, proximal o distal, asa de Henle, pues vamos a tener la absorción de agua. En esa absorción de agua, nosotros vamos a tener la oportunidad con nuestro paciente de explicarle por qué es importante esa permeabilidad y por qué orina. ¿Ok? Es muy probable que en la fisio del adulto no estén ustedes conmigo, pero eso sí es pregunta de examen. ¿Cuánto en mililitros es la producción de orina en 24 horas en el adulto? Mililitros de orina en 24 horas. ¿Cuánto es lo normal de que un paciente orine en 24 horas? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguno de ustedes se ha puesto en este caso, a medir cuánto estamos orinando en 24 horas? Alma dice que en 24 horas ella orina 50 mililitros. ¿Alguno de ustedes? ¿Cuánto tomamos de agua aproximadamente en 24 horas pues es más o menos una cantidad igual a la que nosotros deberíamos de... Google dice que 800 a 2000 mililitros. Bueno, por cuestiones de la materia de fisiopatología, vamos a decir nosotros que el adulto promedio orina entre 1800 mililitros a 2000 mililitros por día. ¿Ok? Y esto es importantísimo porque si yo orino menos de 300 mililitros, a eso se le llama oliguria. ¿Y qué significa? Que mi riñón está haciendo todo lo posible de sacar los productos de desecho para yo no intoxicarme. Eso es patológico, ¿ok? Y cuando yo tengo cero o nula producción de orina, ¿cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama cuando yo no orino nada? ¿Alguien sabe? Se llama anuria. Entonces, para mis pacientes es importante nosotros cuantificar la orina de 24 horas cuando utilizamos diferentes fármacos. ¿Ok? Ya, yo creo que te llamas Yair SG, se llama anuria. La disuria es en este caso cuando mi paciente tiene alteraciones para orinar que le pueden ocasionar molestias para orinar. ¿Sale? Entonces, yo filtro los medicamentos y si estoy sin producir orina, pues no voy a poder eliminar los medicamentos, y eso es una de las situaciones muy importantes de visualizar en los pacientes con insuficiencia renal. ¿Vale? Para absorber los medicamentos, entonces, las diferentes formas que tenga mi paciente en la presentación me van a permitir a mí tener diferentes oportunidades para tener efectos terapéuticos. Tenemos presentación en cápsulas, soluciones, comprimidos, grajeas, ¿qué les pudiera decir? Retención urinaria con incapacidad para vaciar la vejiga, ya sea completo o parcial. Eso sería anuria. ¿Ok? Entonces, hablando de estas presentaciones, pues vamos a tener diferentes efectos farmacológicos. Aquí está lo que les decía de pinocitosis. Hablando del transporte de las sustancias adentro de la célula. Pregunto, si un paciente está con vómito intenso, ¿podrá absorber los medicamentos que se administren por vía oral?
Les comento esto porque próximamente vamos a hacer una tablita donde pongamos las diferentes vías de administración y vamos a ver contraindicaciones en los pacientes. Entonces, si yo tengo un problema de intolerancia a la vía oral, no voy a administrar medicamentos por vía oral porque mi paciente los va a vomitar, no los va a poder absorber. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la vía de administración para mis pacientes que tienen intolerancia a la vía oral? Pues la vía parenteral o sería en este caso la vía intravenosa. ¿Sale? O vía intramuscular. Definitivamente tenemos que administrarlo por otra vía. Ok, yo tengo un paciente con diarrea. ¿Le puedo poner a mi paciente por diarrea fármacos como supositorios o algún medicamento que se administre por vía rectal? ¿Sale? Tengo un paciente con diarrea. Efectivamente, tampoco le puedo administrar a mi paciente, en este caso, fármacos por vía rectal. ¿Sale? Entonces, otro de los mecanismos por los cuales ingresan los fármacos a las membranas o a través de las células, pues sería a través de la pinocitosis. Está la membrana, se empieza a invaginar, captura, en este caso, efectivamente los desecha, captura, forma vesículas y esto está dentro de la célula. De esa manera es el transporte de los fármacos. Sin embargo, es un papel menor en hablando del transporte. Eso principalmente lo hacemos por difusión, por lo que viene siendo en ese caso transporte activo, transporte de este pasivo, pero por minocitosis sería muy raro. Ok, voy a cerrar esta diapo. Voy a ponerle aquí guardar, vamos a guardarlo, ¿ok? Eso es lo referente a generalidades. Tengo muchas diapositivas aquí abiertas, les van a aparecer ustedes y vamos a irnos a la absorción porque estaba haciendo algunas modificaciones aquí en las diapos para nosotros poder compartirlas y aquí lo voy a hacer para acá. Si tienen cualquier pregunta o duda, por favor, en este caso, sí les pediría por favor que utilicemos el chat, aprovechando el espacio que tenemos virtual aquí y yo voy a empezar a ponerle esos dibujitos que en el pizarrón en ocasiones se me traba y no lo hago. ¿Ok? Ya ven que tenemos poquito tiempo, sin embargo, en este momento el tiempo que ustedes necesiten para farmacología, para enfermería, de un enfoque fisiopatológico, para farmacología, para enfermería, desde cualquier enfoque, es el momento que ustedes pueden preguntar. ¿Sale? Entonces, no sé si registraron su asistencia. Les pedí que registraran su asistencia ahorita al inicio. Por favor, vamos a registrar la asistencia anotando el grupo y después ponemos nuestro nombre completo. ¿Sí? ¿Ya la registraron, Jair? Ok, excelente. Ya con eso. Al término, ahorita les voy a decir para que la anoten, pero si ya la registraron, perfecto. Ahorita les voy a decir ya nada más para hacer nuestro cierre. ¿Qué es la absorción? La absorción es el proceso por el cual un fármaco o una droga llega desde la circulación, desde su sitio de administración. Podemos definirlo como el paso donde se administra ese fármaco hasta la sangre. Un medicamento se va a absorber hacia el torrente sanguíneo y se va a distribuir. Luego después Ricardo me dice que no puede poner la asistencia, pero que está en la clase. No te preocupes, Ricardo, tranquilo. Luego en los comentarios del chat lo ponemos. Y vamos a tener nosotros que los órganos más importantes, hablando del metabolismo, quedamos que era el ¿cuál? Para el órgano del metabolismo y el órgano, por favor, de la eliminación. ¿Cuáles son? Hígado y riñón. ¿Sale? Entonces, esas son preguntas de examen. Los tipos de absorción pueden ser transporte pasivo y transporte especializado a través de las membranas. Y cuando hablamos de pasivo es difusión simple y la filtración. Esto es puntualizando lo que habíamos mencionado ahorita. Por si en algún momento ustedes quieren hacer un clip o hacer un screen, pues aquí tienen esos conceptos para hablar nosotros de los tipos de absorción, en este caso pasiva. Difusión simple consiste en un gradiente de mayor concentración a un gradiente de menor concentración. La filtración solamente pasa, en este caso, debido a la presión hidrostática. ¿Sale? Entonces aquí tengo yo la difusión simple y aquí tengo la filtración. Es como si fuera una cochinadita con las que uno filtra las cosas. Por ejemplo, yo no quiero que se me vaya un gorgojito en la harina, pues en ese caso filtro. O yo tengo una tela, estoy filtrando el agua porque tiene residuos, entonces para que los residuos queden por fuera. ¿Ok? Ese caso es la filtración. Y el transporte especializado consiste en el transporte activo, difusión facilitada y lo que decía ahorita hablando de la pinocitosis. Pregunta de examen, hablando del transporte especializado. ¿Qué tipo de transporte especializado no requiere energía? ¿Y cuál requiere energía? Pues en la difusión facilitada no requiere energía y el transporte activo porque vamos en contra
dice, es como pasa el colado falta de, cómo cernir, excelente, es que se me van las lenguas, se me van las trabas aquí. Entonces necesitamos nosotros explicarle esos conceptos a nuestro paciente, porque la importancia de un buen funcionamiento tanto hepático como renal para tener el tratamiento farmacológico ideal para nuestro paciente. Un paciente diabético o hipertenso van a tener secuelas a largo plazo en el riñón y por supuesto a nivel hepático. Entonces por eso nosotros debemos de cuidar bastante nuestros diferentes órganos. Entonces aquí vean la difusión facilitada por proteína transportadora. Aquí tenemos la pinocitosis y el transporte activo. ¿Qué tipo de transporte? Que no tiene que ver con la osmosis. Sí, en el caso de la osmosis, nosotros vamos a hablar aquí en lo que viene siendo la filtración, vamos a favor de la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces tenemos transporte activo, ¿sí? Que se clasifica en pasivo o especializado. El pasivo, vamos a hablar de difusión simple y la filtración. En el transporte especializado, transporte activo, difusión facilitada y la pinocitosis. ¿Sale? La pinocitosis no requiere energía o es mínimo. Sin embargo, hablando de los fármacos, en la menor cantidad de nuestros fármacos vamos a utilizar lo que viene siendo pinocitosis. ¿Ok? Sin embargo, es bueno nosotros saber que es una forma de absorber los fármacos. ¿Ok? Entonces, creo que en la plataforma viene un apartado referente a lo que sería, voy a ver si puedo meter ahí lo de farmacología. Sí, porque voy a compartir aquí la pantalla de Pharma. Perdón que haga esto aquí. Tenemos para esta semana es para la semana que entra los principios generales de la farmacocinética, hablando de esto que estamos aquí. Ahorita tenemos los factores que modifican la acción de los medicamentos, pero pues yo estoy todo eso para avanzando. Y vean, lo que les decía, esta tabla, no sé si alcanzan a ver, déjenme y cierro esto de aquí. No, me fui, perdón, espérenme. Voy a quitar eso de ahí y voy a aumentar aquí el tamaño para que vean bien. Esto es muy importante, hablando de la tabla de ventajas y desventajas, en este caso de las vías de administración. ¿Ok? Sí se mira, ok, perfecto. Entonces, me voy nuevamente a los tipos de absorción, ¿sí? Para poder hablar un poquito de todo ello. ¿Sale? Sí se mira, dice aquí. Ok, entonces nosotros vamos a tener a la vía parenteral, que es la vía intravenosa, la vía subcutánea, la vía intramuscular. Todo eso pasa directamente a la circulación. ¿Ok? Nosotros nos topamos con las vías enterales, que en este caso vean la vía oral, ¿sí? Va directamente al estómago, de ahí pasa a la circulación, se va al hígado y tenemos a nivel sistémico. La vía inhalatoria, principalmente lo que buscamos nosotros es hacer un efecto farmacológico dirigido en este caso a nivel de lo que viene siendo los pulmones de nuestro paciente. Vean, a nivel rectal también tenemos una oportunidad de inocular con nuestro paciente el fármaco y este pasa a la circulación enteral. ¿Sale? Entonces, hay unas situaciones específicas que nosotros debemos de conocer. Ahorita les preguntaba, ¿cuál es la contraindicación en nuestro paciente de utilizar un fármaco por vía oral? ¿Cuál es? Pues que el paciente no la tolere, que el paciente no sea capaz de absorber los nutrientes porque no pueda deglutir porque los vomita. Entonces es la vía más utilizada, más cómoda. Necesitamos nosotros que para que se absorba el fármaco sea liposoluble, no polar, que sea ionizado, y la absorción se va a producir ¿en dónde? Pues en este caso en el estómago. ¿Ok? La vía sublingual, tenemos el fármaco, lo colocamos abajo de la lengua, ¿sí? Y el paciente tiene que tener la capacidad de mantenerlo en esa posición para que se absorba. Si el paciente no está deglutiendo, si el paciente no tiene la capacidad de dejar la lengua quieta, pues va a ser muy complicado. ¿Ok? Tenemos lo que viene siendo en este caso la vía rectal, que es una vía alternativa a la oral, pero la absorción es muy variable y si el paciente tiene lo que viene siendo el hábito de defecar, porque tenemos un efecto que produce que se llama tenesmo rectal, pues el paciente en este caso lo va a rechazar. ¿Ok? Y por supuesto, lo utilizamos más frecuente en pacientes pediátricos que en los adultos. ¿Qué pasa si un paciente se toma la pastilla sublingual? Pues no se va a absorber. La capacidad de absorción de esta tableta o de esta pastilla, como menciona Giovanni, es que las venitas que se encuentran abajo de la lengua es donde nosotros tenemos la capacidad para absorber este fármaco y pase directamente, como lo veíamos en esa imagen, ¿sí? En la vía sublingual sería directamente, pasaría a la circulación. La vía oral pasa a lo que viene siendo el sistema digestivo, pero la sublingual pasa directamente a la circulación.
Se absorbe en la mucosa, se absorbe en la mucosa de la boca. En ese caso, si yo me trago o yo degluto una pastilla sublingual, no voy a tener el efecto farmacológico que yo necesito. Probablemente ese fármaco cuando llegue al estómago, pues lo que va a pasar es que se va a deshacer. No va a tener la capacidad de absorción, perdón. ¿Ok? La vía intravenosa, pues en este caso no tenemos lo que viene siendo esa intervención y lo vamos a utilizar nosotros en pacientes que necesitan un fármaco, hablando en dosificación adecuada y es mucho más rápida. El problema es nosotros, si tenemos un efecto, este va a ser inmediato, hablando de efectos positivos y efectos negativos. ¿Okay? La vía intramuscular es una vía de absorción más rápida que el oral, pero es menos rápida que la vía, en este caso la vía intravenosa. Y pues tenemos a la subcutánea, la vía tópica, transdérmica, la vía inhalatoria, la vía intratecal, intraarterial, y así nos pudiéramos ir para que ustedes tengan la oportunidad de hacer el trabajo que les comento próximamente en las otras semanas. ¿Sale? Eso es de vital importancia nosotros conocerlo. Y pues vamos a hablar ahorita, entonces ahora, de lo que vendría siendo la distribución. Yo sé que voy un poquito rápido, no se preocupen, eso se está grabando y si ustedes en algún momento quieren retomar el tema, pues lo pueden volver a proyectar. Y sobre todo porque tenemos la oportunidad nosotros y a nuestro paciente de explicarle con esos diagramas que nosotros pudiéramos hacer en algún momento cuando estamos hablando de estos fármacos. ¿Sale? Déjenme buscar, porque estaba checando la plataforma que lo que nos toca ahorita son lo referente a hablar de los tipos de acción farmacológica, los receptores, hablando de la farmacodinamia, y yo me fui a la farmacocinética, que es para la próxima semana. Pero no se preocupen, todo esto nos va a permitir a nosotros entender un poquito más lo que viene siendo en nuestra clase presencial, tomar en cuenta todo ese tipo de conceptos, ¿sale? Para la próxima semana tenemos entonces esto que les estoy mencionando ahorita, hablando de los principios generales de la farmacocinética, y aquí hay un cuestionario de farmacodinamia, ¿sí? Que nos habla de los tipos de absorción, distribución, biotransformación y todo esto que estamos mencionando, ¿sale? Así que estamos hablando de lo que necesitamos para esta materia, así que andamos bien. ¿Ok? No tendría el mismo efecto. Definitivamente, si tenemos un fármaco que lo ponemos por otra vía, no vamos a tener el efecto que queremos. Ahorita les mencionaba, los fármacos tienen que ser liposolubles, ¿sí? Tienen que tener esa capacidad de repeler lo que viene siendo el agua para poder parmetir. El cuestionario sí tiene que ser a mano, Kimberly, ¿ok? Entonces, en nuestro paciente tenemos nosotros que verificar tanto la presentación del fármaco y la vía de absorción, la vía de administración, como lo que tiene que ver en este caso para poder saber hacia dónde se va a dirigir y si necesita algún transportador. Principalmente son las proteínas. Aproximadamente nuestro cuerpo tiene un 70% constituido por agua. El 70% de nuestro cuerpo, dice, está distribuyendo esos valores de esas concentraciones de agua en dos compartimientos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Puede tener una sobredosis, sí puede tener una intoxicación más que una sobredosis. Y como les comento, hay fármacos que no se administran intravenosos, como el lidocaína. Y por supuesto, si yo estuviera hablando de solución fisiológica, es el medio en el cual yo diluyo la mayor cantidad de los fármacos para no tener efectos adversos. ¿Ok? Entonces, a nuestros pacientes es muy importante el verificar el medicamento para qué se los estamos dando. Hay situaciones especiales, por ejemplo, si yo tomo una tableta y tengo una grajea, la grajea tiene un recubrimiento entérico para que se absorba en intestino delgado, pero tengo tabletas de liberación prolongada, entonces doy dosificaciones de una vez al día y si mi paciente en vez de que se lo tome entera, lo hago pedacitos, ya le estoy quitando esa capacidad de liberar el medicamento en 24 horas. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros tener un efecto en nuestro organismo que viene siendo lo que es la farmacocinética. El fármaco se absorbe, se va a distribuir en la sangre, se va a unir a las membranas biológicas y, por supuesto, eso va a permitir una distribución. Sin embargo, nosotros tenemos
barreras, tenemos barreras en nuestro cuerpo, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, dentro del mismo aparato digestivo, para que ingresen unos fármacos a las diferentes vísceras, pues tienen que tener situaciones muy específicas. Si yo tengo, por ejemplo, una lesión en la parte interna de mis huesos, en nuestros pacientes, necesito buscar un fármaco o incluso la vía de administración, en este caso tendría que ser ahí. Si un niño no puede tomar una tableta, ¿qué hacer en esos casos? Tenemos que buscar la forma, hablando de la posología. Por ejemplo, tengo un niño de 18 años que pesa 80 kilos, tengo que enseñarlo a deglutir para que pueda tomar esas tabletas, porque las soluciones en este caso estaríamos hablando de mucho vehículo para nosotros darlo. Si el medicamento intravenoso se aplaca en una arteria, pues ¿qué es lo que pasa? Hablando de las presentaciones de los fármacos, hay unos que vamos a decir que tienen un efecto irritante. Eso depende mucho del pH del fármaco. Entonces, si lo administro a nivel de la arteria y va en una vena, pues imagínense, ¿qué pasa con las venas? Yo mando el medicamento hacia lo que viene siendo en este caso la circulación para que pase hacia lo que viene siendo el hígado para metabolizarlo y ya poder utilizar. Si lo administro en una arteria, pues lo estoy mandando a la circulación en general y no lo estoy mandando para que se vaya al hígado. Entonces es importantísimo nosotros las diferentes vías de administración de los medicamentos. Entonces, el medicamento si es intravenoso es para que pase dentro del flujo sanguíneo donde yo lo administro, que se vaya directamente hacia el hígado y posteriormente a lo que viene siendo el riñón, mi corazón y ya siga su flujo normal. ¿Ok? Hablando de la farmacología, ya les decía el concepto de fármaco, qué significa, y pues para que se fijen estos fármacos y se puedan distribuir, pues tengo que hablar yo de los transportes. Hablábamos que nuestro hígado es un órgano muy importante, pero si yo quiero que el fármaco se distribuya, pues es proporcional a las necesidades que tiene mi paciente, hablando de la mucosa intestinal, si estoy hablando del músculo esquelético, si estoy hablando del líquido cefalorraquídeo o cualquier de este espacio. Vean, la velocidad de distribución tiene que ver, ahorita decía su compañero, ¿qué pasa si yo lo administro por vía arterial y en vez de vía venosa? ¿Sí? O por supuesto si yo lo administro en una cavidad. Entonces todo esto va a depender, hablando del flujo sanguíneo que yo tenga, a mayor flujo sanguíneo es mayor el efecto terapéutico y este puede ser el efecto farmacológico y puede hacer mayor efecto terapéutico en estos casos. Entonces por eso tengo que utilizar las diferentes situaciones, aprovechando el músculo, cerebro, las vísceras, para nosotros poder tener una mayor cantidad del medicamento disponible en esa zona. Tengo un fármaco y tengo un paciente con meningitis. Entonces, para que ese fármaco atraviese las barreras hematoencefálicas, normalmente lo va a hacer con mayor facilidad si ésta está inflamada. Entonces, cuando las meninges están inflamadas, hay mayor facilidad que pasen los fármacos. Por eso tengo que seleccionar el fármaco indicado para mi paciente dependiendo su patología. Vean, si el fármaco se penetra la circulación sistémica, va a distribuirse en los diferentes tejidos corporales, pero depende muchísimo de la perfusión. También depende mucho de cómo está, en este caso, mi cuerpo constituido, hablando de grasa, hablando de músculo y la permeabilidad de mis diferentes membranas celulares. Entonces, en mis pacientes, esa velocidad de acceso de un fármaco va a depender mucho de la distribución en esas situaciones, hablando de la vascularización de los tejidos. ¿Ok? Aquí pongo el ejemplo de una presentación donde cada una de ellas va a tener diferentes situaciones. Por ejemplo, yo puedo tener suspensión de paracetamol o solución de paracetamol y la tengo intravenoso. Entonces, cada uno de ellos va a presentar diferente proceso, hablando del metabolismo, porque el que lo administro vía intravenosa, el metabolismo hepático el paso de las barreras lo estoy limitando. Y por lo tanto tenemos que hablar de complejos en su distribución, que van muy de la mano a lo que tiene que ver la excreción y el metabolismo. ¿Ok? Aquí ponemos un ejemplo, en este caso, de un paciente que necesitamos un fármaco que se mantenga por mucho tiempo y que su distribución sea lenta. Por lo tanto, necesitamos que el tejido tenga una alta afinidad por estos medicamentos. Y vean la presentación en crema. Entonces, eso va a ser
que la cantidad del medicamento que pasa a la circulación sea mínima, sobre todo en nuestros pacientes cuando tienen la piel intacta. Si yo tengo una agredación, tengo hemorragias, pues en esas microhemorragias puedo estar absorbiendo el medicamento. ¿Ok? Entonces, los espacios que van a tener mayor afinidad para que pasen los fármacos, ¿sí? O que no pasen los fármacos, vamos a hablar del sistema nervioso central y por supuesto tendremos que hablar de la placenta. La placenta tiene una alta afinidad por los fármacos, entonces el producto de la concepción, sobre todo para mis alumnos del 406, no sé si andan por ahí, vamos a toparnos nosotros con procesos en los cuales el feto va a tener mucha afinidad o va a tener mayor afinidad incluso que la madre, hablando de los fármacos. Entonces, les decía, yo tengo a mi paciente en esa barrera hematoencefálica que está inflamada, permite el paso de las sustancias mientras que esté inflamada, porque algunas enfermedades van a cambiar o van a alterar esa barrera hematoencefálica. Entonces, de manera muy importante, yo tengo que visualizar con mi paciente esa asociación de sangre con el líquido cefalorraquídeo para poder tener en concentraciones adecuadas los medicamentos a ese nivel. Aquí andamos, dice Kimberly. Ahorita les tengo una noticia a los del 406, ahorita que termine. Y pues lo que les decía en cuanto a la placenta. La placenta mantiene varios compartimentos. Lo que tiene que ver con la placenta, si una mujer después del embarazo se come la placenta, le produce muchos nutrientes. No, no. Eso lo vamos a ver después. La placenta como tal es un tejido, ¿sí? Que se forma para succionar o para obtener o para absorber los nutrientes y pasarlos a través del cordón umbilical hacia el feto. Al momento de que se corta esa placenta, no tiene nutrientes para permitir lo que viene siendo aquí. Porfa, aquí es muy importante lo que tiene que ver con las palabrotas aquí que nos van a bloquear en el canal. Alma, pusiste un comentario ahí y me lo quitó hablando del chat para que yo lo ponga. Los animales hacen ese de que se comen la placenta, no podemos decir palabrotas porque no los bloquean en el canal, pero es muy importante nosotros hacer énfasis en cuestión. Sí, ándale, así esa palabra sí puedes poner. Con nuestros pacientes, repito, el que te comas una placenta o que estés comiendo algo de un humano, no es palabrota, pero aquí el canal así lo toma. No hay ningún problema. Nosotros debemos hacer énfasis que la función que tiene es exclusivamente de absorber los nutrientes para canalizarlos a través del cordón umbilical hacia el feto. ¿Ok? Entonces, no vamos a comernos la placenta a las mujeres. ¿Vale? Entonces, hablando de los fármacos, lo que tiene que ver con la toxicología es muy importante, sobre todo en el periodo embrionario. Del momento que la mujer se embaraza a las primeras 8 semanas, se le conoce como periodo embrionario, y va a haber muchísimos cambios en el feto si está expuesto a sustancias químicas. No es para limpiar a sus bebés, la placenta no, la placenta es para absorber los nutrientes y oxigenar y transportar el oxígeno a través del líquido amniótico del cordón umbilical, perdón, hacia el feto. No es para limpiar a sus bebés el que los animalitos se coman la placenta, pues los limpian y cortan ellos solo, ¿ok? Nadie las va a juntar, se las va a juntar. No entiendo. Luego me platican ahí porque no me perdí con los comentarios. Si estamos hablando de los humanos, ok, la placenta se mantiene al bebé. Ok, bueno, vamos a continuar porque les decía, tengo varios abiertos y sí me interesa hablar un poquito de esos transportadores y sobre todo lo que les decía en cuestión de lo que tiene que ver con los receptores y todo ello, ¿no? Entonces, permítame para acá. Hablando de biotransformación y metabolismo, es importante nosotros definir que cuando hablo de biotransformación o transformación metabólica, me refiero a esos cambios de estas sustancias al momento de que yo los transformo de diferentes formas, ya sea a través de hacerlos más hidrosolubles para que estos se puedan excretar. ¿Puede repetir para qué sirve la placenta? Ok, la placenta sirve para absorber los nutrientes y canalizarlos, y al mismo tiempo, al decir nutrientes me refiero tanto vitaminas como oxígeno, y transportarlo hacia lo que viene siendo el feto.
¿Sale? Para eso sirve la placenta. El oficio de la madre y el recién nacido lo vamos a ver, vamos a platicar de embarazo. Igual están invitados. Creo que los lunes quedamos 406 que nos vamos a ver a las 2 de la tarde. ¿A eso quedamos? ¿O a qué horas quedamos para vernos el oficio de la madre y el recién nacido en clases virtuales? Si alguno de ustedes quiere entrar, pues es bienvenido, no hay ningún problema. ¿Ok? Sí, entonces ahí me ponen a las 4. A las 4 quedamos los lunes, el oficio de la madre y el recién nacido. Y están invitados, no hay ningún problema. Y pueden preguntar ustedes si gustan acompañarnos al grupo 406. Que ahí les va la noticia. Ahí va. ¿Qué creen? 406. ¿Quién creen que va a ser su tutora en ese semestre? Yo voy a ser tutora del 406. Entonces, es un honor para mí, así es, voy a estar con ustedes acompañándolos, luego vamos a tener unas charlas importantes de todo eso, voy a acompañarlos en lo que se ofrezca, tanto académicamente como personal, ahí voy a estar para servirles. 406, oficial, soy su tutora, sobre todo porque había unas que se estaban durmiendo el día martes ahí, de esos que llegaron tarde, que iban a hacer sentadillas y todo eso, entonces vamos a tener nosotros la oportunidad. Kevin, no hay ningún problema. Yo los invito a mi canal de YouTube y aquí por Twitch los lunes a las 4 de la tarde en las clases de oficio de la madre recién nacido y todo eso es para todos ustedes. Ok, entonces tenemos nosotros cuando hablamos de biotransformación, entonces ese cambio que decimos ahorita, sí, hay que no se mala, y pues vamos a hablar de reacciones de degradación que es lo que les decía, cuando cambiamos en nuestras moléculas, lo que sería en este caso reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Tranquilos, tranquilos, las albercas se las tienen que ganar y ahorita tranquilos. Vamos a continuar con la clase y luego nos vemos con esas de estas idas a las albercas. ¿Ok? Nosotros cuando hablamos de reacciones de oxidación, vean, tenemos una molécula aquí, tenemos electrones, tenemos átomos, y cuando estos átomos pierden estos electrones, se llama oxidación. Pero cuando nosotros tenemos reacciones donde ganamos átomos, a eso se llaman reducción. Entonces tenemos reacciones de oxidación cuando perdemos electrones y de reducción cuando ganamos electrones. ¿Quiénes son las enzimas que se encargan de esto? La principal que vamos a hablar nosotros en farmacología es unas enzimas de una familia que se llaman P-citocomo 450, que esto estaríamos hablando de una situación muy importante de la farmacología, que en este momento yo quiero que no se les olvide y que luego lo investiguen y luego el lunes les voy a preguntar a mis grupos de farma, lunes y martes, qué es el citocromo P450. ¿Sale? Para que lo investiguen, por favor. Y es las encargadas, esta familia, de los procesos de oxidación, que pudiéramos hablar que es cuando perdemos electrones y de reducción cuando ganamos electrones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues biotransformamos a los fármacos haciéndolos que estos sean activos o inactivos. Entonces, cuando tengo un fármaco y lo activo, por ejemplo, losartán o fenazopiridina, es cuando tengo una sustancia que yo me la tomo y cambia este medicamento y tiene propiedades farmacológicas diferentes que cuando yo inicialmente me las consumí. Por ejemplo, tengo a fenazopiridina, cuando ese se biotransforma, se transforma en su metabolito activo, que en este caso es paracetamol, y los efectos terapéuticos van a ser de analgesia dirigidos exclusivamente a lo que viene siendo sistema renal. Entonces, cuando yo tengo una sustancia que no posee propiedades farmacológicas ni terapéuticas, se llaman en este caso inactivos. ¿Sale? Y aquí tengo un ejemplo hablando de alcoholes, aldehídos, hablando de las funciones, lo que viene siendo esos electrones que va perdiendo, si va ganando, hablando del nivel de oxidación, para nosotros poder entender en cómo se van metabolizando. Entonces yo tengo un aldehído, un alcohol, y en este caso empiezo a cambiar, por ejemplo, un etano tiene un nivel de oxidación 3, si tiene 2 se llama etanol, etanal, y el ácido etanoico pues es de 0. Entonces aquí está la fórmula estructural y la fórmula molecular, ¿sale? No se preocupen, esto es general para nosotros poder entender un poquito cuando a nuestro paciente le decimos que tiene un fármaco que necesita tener un buen funcionamiento hepático para que éste pueda reaccionar. Entonces, estas son generalidades.
sí o sí lo que necesito, hablando de los conceptos generales que vienen en el programa, que nosotros los manejemos y poder explicarle a nuestros pacientes el por qué utilizamos situaciones o sustancias que sean antisépticas o desinfectantes, y pues para eso nosotros tenemos que hablar del metabolismo hepático. ¿Ok? Aquí habla de otra reacción de hidrólisis, que es lo que les decía, hablando de lo que son activar o inactivar a través de la destrucción de los enlaces de los fármacos, principalmente en nuestro paciente, en medios que tiene que ver, en este caso, como el agua. ¿Ok? Aquí están las reacciones de conjugación. Aquí se las estoy pasando rapidito, luego lo investigan y lo platicamos, pero sí o sí para nuestro paciente necesitamos saber que dependiendo del espacio donde yo necesito el fármaco, tengo que ver su afinidad hacia lo que viene siendo las grasas o a lo que viene siendo, en este caso, que se disuelvan en lo que viene siendo agua. Entonces, aquí hay otra enzima que se llama glucurónico, que es una enzima que va a permitir catalizarse y se debe a cabo de esta que está aquí, que es la glucuronil transferasa. Y pues lo que buscamos a nuestro paciente es que forme el ácido glucurónico. Aquí está el glucurónico. Tenemos otras reacciones de conjugación, que es el sulfato, y aquí actúan las sulfotransferasas, enzimas que se encuentran dentro de nuestras células, y pues lo que van a hacer es excretarse principalmente por la orina porque son muy solubles en agua. Entonces, no sé si tengan alguna duda, espero que tengan muchas, ¿sí? Y pues las principales mecanismos de las reacciones de conjugación, pues vamos a tener nosotros la formación de metabolitos, la capacidad de que las sustancias se puedan eliminar y pues la importancia de conocer a las diferentes enzimas. Ojo, cada proceso metabólico va a tener enzimas que nos van a favorecer a nosotros exacerbar el metabolismo o inhibirlo en este caso. Y pues hablábamos de un concepto en clase que decíamos nosotros que tienen factores inhibidores y también en este caso excitadores. ¿Se acuerdan que hablábamos de los antagonistas y los agonistas? ¿Qué decíamos que era un agonista? Ya se quedaron muy callados, a mí se me hace que se durmieron. ¿Qué es un agonista? ¿Qué es un antagonista? Entonces para eso a nosotros nos sirve saber de esas reacciones de conjugación. ¿Ok? Entonces, todos esos nos van a permitir a nosotros producir o desarrollar metabolitos para tener el efecto farmacológico. Aquí habla, por ejemplo, de estas reacciones de conjugación, pues habla aquí el acetaminofén, que ese es el paracetamol, la metildopa, que es un fármaco en este caso antihipertensivo, ¿sí? Y aquí en el caso de las conjugaciones de metilación, pues habla de dopamina, adrenalina, la histamina, las reacciones de alergia. Uno se mezcla, el otro rechaza. El agonista y el antagonista hablábamos nosotros de potenciar o inhibir, son los receptores que tiene nuestro paciente. A ver, agonista, antagonista, receptores, a ver quién da más, quién da más. Sustancia capaz de unirse a un receptor celular. Y el otro, el antagonista, bloquea esos receptores celular para que no se unan. ¿Ok? Muy bien. Hablábamos dicho que un antagonista disminuye, agonista disminuye, el otro actúa. Afinidad y eficacia por el receptor. ¿Ok? Entonces, nosotros esto nos va a servir para poderle hablar a nuestro paciente de metabolismo. Les acabo de compartir un libro de farmacología, el último que les puse de Pierre Michel. Sí, por favor, píquenle ahí, yo no lo conozco ese libro, es el que está utilizando el maestro de la tarde. Entonces, para que ustedes tengan la oportunidad de poder hablarle a sus pacientes de farmacología, y pues tenemos que conocer las diferentes opciones de los fármacos y por supuesto en este caso de los libros para poder hablar de fármacos. Ya para terminar, vamos a hablar entonces de los factores que modifican el metabolismo, y ahora vamos a hablar de esos agonistas, esos antagonistas, hablando de inhibición metabólica y estimulación metabólica. ¿Sale? Entonces, factores que modifican el metabolismo en nuestros pacientes. ¿Será lo mismo utilizar un fármaco en un paciente pediátrico o en un adulto mayor o en este caso una mujer embarazada? Entonces, va a haber factores que van a modificar en este caso, y uno de ellos es lo referente a la edad. ¿Qué pasa con los pacientes adultos mayores hablando de su metabolismo hepático y su eliminación renal? En este caso van a estar disminuidos. ¿Qué pasa con los bebés? Pues no tienen una capacidad metabólica adecuada para, hablando del metabolismo hepático, y por supuesto a nivel renal pueden sufrir una intoxicación. ¿Cómo calculamos la dosificación en los pacientes pediátricos? Lo calculamos por kilo de peso.
Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener un rango hablando de ese proceso de intoxicación que pudiéramos presentar. ¿Ok? Es diferente hablando del metabolismo en los pacientes, hablando de la absorción en los hombres que en las mujeres, sobre todo la edad y peso. Efectivamente, Jocelyn, Giovanni, los hombres tienen mayor actividad enzimática porque en este caso la testosterona aumenta lo que viene siendo el metabolismo y el estradiol y las diferentes hormonas van a hacer que nosotros tengamos un proceso de inhibición. ¿Sale? El factor genético más importante en nuestros pacientes, hablando de lo que viene siendo la actividad enzimática, tiene mucho que ver con la genética, la fuerza del medicamento, ¿ok? Dice Giovanni. Entonces, el factor más importante regula la actividad. Yo puedo tener un hombre y una mujer, pero la mujer es altamente, es un atleta y el hombre es netamente sedentario. Entonces, en esos casos también tendríamos que ver cómo es el metabolismo. Y por supuesto, hablando de grupos familiares, de resistencias farmacológicas, también tenemos que ver en este factor genético. Ahorita decíamos, hablando de lo que es el embarazo, vean, aquí la placenta lo que hace es fijarse en el útero para absorber los nutrientes y canalizarlos por el cordoncito umbilical hacia el feto. Eso es lo que hace la placenta. ¿Ok? Entonces, los cambios hormonales durante el embarazo, los cambios renales durante el embarazo para mantener una mayor cantidad de flujo de este sanguíneo va a condicionar a nuestros pacientes, en este caso, cambios en este metabolismo de los fármacos. Si yo tengo problemas a nivel hepático, voy a tener alteración en los procesos metabólicos. Si mi alimentación hace, por ejemplo, que yo consumo café, disminuye la metabolización, aumentando el riesgo de intoxicación. Por eso yo mis fármacos los tengo que consumir con agua. No debo de tomarlos con café, ni con refresco, ni con alcohol, porque algunos alimentos van a interferir con los procesos metabólicos. ¿Sale? Y pues aquí, cuando yo administro más de un fármaco en conjunto, puedo afectar la metabolización, en este caso de los fármacos, porque puedo inhibir, en este caso, la función. En una embarazada depende mucho el medicamento, porque también recibe el medicamento el bebé, claro que sí. Entonces, si yo tengo una mujer embarazada y por ahí alguien le dijo que tomara fármacos, en este caso cualquier sustancia química, al momento de pasar a la circulación, a través de la placenta van a pasar al feto. ¿Sale? Y pues hablando de inhibición metabólica, vean qué bonitos receptores y qué bonitas enzimas, pues nosotros vamos a presentar aquí, y es lo que les decía. A mí alguien me dijo que me tome 2 y voy a tener mayor efecto terapéutico. Pues no, porque en este caso, en donde yo tengo los sitios de unión de estos receptores, pues ya está ocupado y pues no voy a ponerla ahí. No puede tomar ningún antibiótico. Es riesgo-beneficio, Giovanni. Si está embarazada y tiene un proceso agudo que puede llevarlo a la septicemia, se mide riesgo-beneficio para tomar, en este caso, algún antibiótico o cualquier tipo de sustancia farmacológica que esté indicada. Si es un embarazo de riesgo, el especialista es el perinatólogo, el que va a brindar la atención a esa mujer. Ok, vamos a hablar entonces, ya casi terminamos, ya nos quedan poquitas, unas 100 diapositivas. Casi los escucho que dicen, con nuestros pacientes necesitamos hablar de cómo los receptores se bloquean en algunas, sí, tardaron ahí hay emoticonos aquí para decir aquí, así casi los estoy viendo en su casa como están así ahorita, y pudiéramos encontrar con nuestros pacientes que van a bloquear de forma natural o hacer el efecto farmacológico de forma natural. Entonces tenemos efectos de inhibición, vean aquí tenemos la enzima, el sitio activo, y pues cuando nosotros queremos liberar otra sustancia, pues ya está ocupado, ¿ok? El agente inhibidor va a producir otra situación muy específica. Entonces tenemos procesos también de estimulación. Vean, aquí tengo la enzima, ¿sí? Tengo en este caso detenido aquí, pero vean, al momento de que yo separo en esa reacción, en esa estimulación metabólica, vean cómo logro tener dos productos al momento de que se libera, ¿sí?, del sitio de recepción. Yo tengo aquí una reacción entonces donde se produce una biotransformación. ¿Sale? Ya todos buscando un monito ahí. ¿Ok? Ahorita les voy a preguntar qué significa ese mono. Entonces, la exposición a un fármaco, a dos o a más variedad de agentes que son diferentes al paciente pueden promover el aumento de las enzimas. Entonces, vean, esto que está aquí es exactamente lo mismo, nada más que aquí está separado. ¿Ok? Preguntas, quejas, comentarios, ya para que se vayan a gusto a desayunar.
Ya me falta nomás lo de excreción y ahora sí, ya. La última y nos vamos. ¿Ok? Ya para terminar con el riñón y Agustín Lara dijo por ahí. La que sigue, la que sigue. Bueno, la profe habla mucho y habla mucho. Sí, entonces quedé con ustedes que les iba a dar 5 preguntas de examen y ya les dije referente a lo que tiene que ver con la farmacodinamia, con la farmacocinética y por supuesto los órganos más importantes que quedamos que a nivel renal es donde se lleva a cabo la mayor eliminación de en este caso los medicamentos, pero cómo cambia si estamos hablando de un paciente pediátrico o de un paciente adulto mayor y por supuesto también tiene que ver con la vía de administración de los medicamentos. ¿Ok? Los fármacos que van a excretarse por vía renal principalmente van a ser fármacos hidrosolubles. Las teorías de fisio las empezamos de ya, claro que sí, desde lo de fisio ya está. Mejor así que la maestra hable y hable porque otros medicamentos no hablan ni explican nada de ese. ¿Ok? No, lo de fisio lo tienen que ir haciendo de acuerdo a la plataforma. No se van a esperar, no se van a esperar a la clase virtual de lunes, porque acuérdense que este lunes no les pude dar por cuestiones de que les di día libre, pero no sé si ustedes tengan chance y se quieran quedar o vernos un ratito más y nos vemos de fisio. Ahorita lo vemos en el chat, el grupo 406, nos ponemos de acuerdo para ver en qué momento nos podemos conectar y vemos nuestra clase de fisio y les damos la invitación a los demás si nos quieren acompañar para ver todo lo referente a lo de fisio. Para terminar con esto de farma nada más. Vean, un paciente va a eliminar por vía renal los fármacos que sufren una biotransformación hidrosoluble. Los fármacos liposolubles principalmente se van a eliminar a través de la leche y por supuesto lo que tiene que ver la leche materna, ¿sí? Lo que viene siendo a través de las heces. Los fármacos, la vía excreción de vía pulmonar es en forma de gases que nosotros pudiéramos presentar y en el caso del paciente que tenga una falla a nivel renal, pues podemos apoyarnos de manera artificial con lo que sería en este caso la diálisis, ¿ok? Entonces, ¿qué es excreción? Excreción es la salida de los fármacos al exterior del organismo y principalmente se va a llevar a través de la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Pregunto, ¿qué es la reabsorción tubular? Es cuando los fármacos, mediante la difusión pasiva, vamos a tener la reabsorción de estas sustancias y va a depender del pH. ¿Ok? La secreción tubular, ese depende del transporte activo, la forma pasiva, y es porque está unida a proteínas y esta puede ser reversible. No se alcanzan a ver las letras aquí, y pues cuando habla de filtración glomerular, siempre tenemos que pensar en el tamaño de la molécula que vamos a filtrar. En este caso serían menos de 70.000 Daltons para poder llevar a cabo una filtración glomerular. ¿Ok? ¿Qué es filtración glomerular? Es el proceso pasivo por el cual van a empezar a filtrarse las moléculas, a excepción de las que están muy grandes, y va a depender mucho del paso de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Aquí vemos nosotros en la cápsula de Bowman donde se lleva a cabo esa filtración y pues seguimos estos túbulos contorneados distal, el proximal y el distal y la asa de Henle para llevar nosotros esa salida de líquido y por supuesto de las sustancias químicas ya metabolizadas. La reabsorción pues se va a llevar a cabo en estos túbulos renales, sobre todo porque vamos a tener la oportunidad de regresarla a la sangre, ¿sí? Y de esa manera tenemos el efecto farmacológico por más tiempo. En el caso de la secreción tubular, esta velocidad de eliminación va a depender entre mayor sea el nivel plasmático de la droga, más rápido va a ser su eliminación. Y la velocidad de absorción va a hacer que también se fije a las proteínas y continúe en la sangre. Cuando elimino un fármaco por vía intestinal, ese lo va a hacer a través de lo que viene siendo el intestino y va a depender de lo que viene siendo la absorción y la diferencia hablando de lo que es el pH y eso le vamos a hablar difusión pasiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El medicamento pasa a lo que viene siendo del hígado hacia la bilis, de la bilis se excreta en el intestino delgado y de aquí posteriormente se va hacia lo que viene siendo las heces. No sé si alguna vez les ha tocado que comen algo rojo. Por ejemplo, comí betabel. ¿De qué colores son las heces en los pacientes que comen betabel? A ver, yo comí betabel. El betabel es rojito. Entonces, ¿las heces de qué color van a ser? Ok, Julie me pone que rojas. Ok, me eché unos ricos y deliciosos quelites.
Así, entonces vamos a evacuar como recién nacidos, vamos a evacuar de color verde, ¿sí? Entonces la orina también va a cambiar de color. Entonces, si mi paciente consume alimentos, por ejemplo, me eché unos tacos de buche, que es carne, que tiene mucha grasa, entonces la grasa en ocasiones no se absorbe, pues vamos a tener las heces que van a flotar. Entonces, hablando de esa circulación enterohepática, hablando de la excreción biliar, cuando el fármaco pasa nuevamente al intestino y se excreta, nos va a presentar, cualquier alimento con colorante cambia el color de las heces. En la mayoría de los casos sí, ameriquín, nosotros vamos a presentar cambios en la coloración de las heces y también la consistencia. No es lo mismo que me coma un menudo a que yo me coma una ensalada, ¿sí? Porque uno tiene mayor cantidad de grasas, tiene granos, tiene pigmentos, hablando de lo que vienen siendo las especies, que en un paciente, y es muy importante eso, saber si tenemos alguna contraindicación en nuestros alimentos. Por ejemplo, existe un fármaco que se utiliza, la pitaya pinta machín, sí, con un color rosa y rosita bonito. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente, por ejemplo, que le voy a dar un fármaco para bajar de peso y el metabolismo de ese fármaco es que va a evitar que en el cuerpo nuestro paciente no absorba las grasas? Entonces, ¿qué va a pasar? Las grasas van a estar dentro del tracto digestivo y se van a evacuar. El problema es que nuestro paciente puede presentar incontinencia fecal. Lo vamos a platicar en clases en el transcurso. Ahorita es nuestra segunda clase de farmacología. Ya sé que les di mucha información. Van a decir la profe que habló, no le entendí nada. Nos puso una cosa en el pizarrón, nos dijo otra. Eso es para compaginar lo que nosotros vimos en clase y les agradezco bastante. Desde entonces, ahorita vamos a ponerme de acuerdo con el 406 para la clase de fisiopatología y luego los invitamos, o si ustedes me siguen, pues van a tener la oportunidad que les aparezca ahí. La profe está transmitiendo en Twitch para que tengan la oportunidad de acompañarme. Son las 11:16. Por favor, yo sé que me pasé un poquito más de tiempo. Vamos a terminar anotando nuestro grupo, por favor, y nombre completo para hacer el cierre de la clase y para la toma de asistencia. ¿Sale? Porfis, que tengan excelente día. Entonces, espero aquí ver sus nombres completos, su grupo y nombre completo, por favor. ¿Sale? Bye bye. Voy a checar comentarios de aquí que me han puesto que están mandando mensajes. ¿Ok? Por favorcito. Están mandando mensajes. ¿Ok? Por favorcito. Díganle a Ricardo, por favor, Ricardo Méndez, que aquí ya lo registré yo, Ricardo Méndez. Pero más que no sé qué grupo es Ricardo Méndez. Ricardo, ¿de qué grupo eres? Pero más que no sé qué grupo es Ricardo Méndez. Ricardo, ¿de qué grupo eres? Pues tengan un excelente día, jóvenes. Pórtense bien. Bye bye.